Ya tenemos muy claro que tener fe es diferente de creer, pero pensando en esto se me ocurrieron varias cosas. Una de ellas, otra duda que investigué y ahora comparto con ustedes. Hoy soy Angie y hoy, como todos los viernes, hablaremos de espiritualidad. ¿Qué es dogma? ¿Todas las religiones tienen uno o varios? ¿Es como algo que me lo invento o es algo real? Un dogma, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es una proposición que se asienta por firme y cierta como principio innegable. En muchas religiones se entiende como una doctrina revelada por Dios, como fundamento o punto capital de toda doctrina o religión. Es un principio o conjunto de ellos establecidos por una autoridad como una verdad incuestionable. Sirve como parte de las bases fundamentales de una ideología o sistema de creencias y que no puede alterarse o descartarse sin afectar a todo el paradigma del sistema o la ideología en sí. Dogmas en la religión. Los dogmas religiosos establecen las bases de la teología de determinado sistema de creencias. En otras palabras, los dogmas son un conjunto fundamental de creencias que definen determinada religión y la distinguen de otras religiones. Por tanto, los dogmas no son ideas sujetas al cambio ni consenso. La modificación de dogmas religiosos ha sido una importante causa para la existencia de denominaciones, cultos y sectas. Los dogmas son a menudo objeto de estudio dentro de la filosofía de la religión y suelen ser sujetos de crítica para otros grupos religiosos y seculares. Veamos algunos dogmas en diferentes religiones. Judaísmo. En el judaísmo fue Sadla Gaon quien por primera vez sistematizó la fundamentación de las verdades o dogmas de la tradición, estableciendo a la vez la racionalidad del judaísmo y la prioridad de la tradición sobre la razón filosófica y la investigación. Los elementos fundamentales del judaísmo son la creencia en un solo Dios y en la elección de Israel para guiar al mundo. El estado de consagración a Dios se manifiesta por los objetos que se utiliza en la plegaria. El talit, que es un manto con flecos, que señala que el fiel, es decir, una persona que cree en algo, está revestida de dicha consagración. Los tefilín, pequeñas cajas de cuero que se atan en la frente. Además, estas cajas contienen unos manuscritos de pergamino de determinados pasajes de la Escritura. Cristianismo. El cristianismo acoge a varias religiones. Citaremos algunas a modo de conocer sus dogmas. Cristianismo ortodoxo. Para la mayoría de las iglesias orientales, los dogmas contenidos en el símbolo niceno y los cánones de los primeros 7 concilios ecuménicos. Desde el séptimo, el concilio de Nicea II, no considera que haya sido posible un concilio genuinamente ecuménico, ya que fue a partir de él que las iglesias de Oriente y la romana comenzarán a separarse, consecuencia de lo cual se dio el llamado Cisma de Oriente. Cuando las primeras consideraron que Roma se había apartado de lo que éstas consideraban el cristianismo ortodoxo, de ahí el nombre con el que se conoce comúnmente a estas iglesias. Sin embargo, la doctrina ortodoxa no dista demasiado de la occidental con ciertos matices. Por ejemplo, los ortodoxos no consideran que María haya sido concebida sin el pecado original, al contrario, el dogma católico de la Inmaculada Concepción, sino que se le quitó el pecado al momento de la aceptación de llevar en su vientre al Hijo de Dios. Obviamente, la gran diferencia dogmática con Occidente es la que la Iglesia ortodoxa niega la supremacía papal y en consecuencia la infalibilidad papal. En contraposición, los ortodoxos tienen un patriarca en cada iglesia, siendo el principal el patriarca de Constantinopla o patriarca ecuménico,
llamado primus inter pares, primo entre iguales, y consideran infalible a la Iglesia en su conjunto, sin primacía de ningún miembro, ni siquiera el patriarca de Constantinopla. En consecuencia, tampoco ha sido posible una nueva declaración absolutamente definitiva del dogma ortodoxo, pues no la han considerado necesaria, siguiendo a San Vicente de Lerins. Aceptamos y creemos que la Iglesia creyó siempre en cualquier lugar y por todos sin ningún cambio. Catolicismo. Los principales 21 dogmas o las verdades de fe de obligada aceptación en la Iglesia están condensadas en el credo de los apóstoles. Los católicos lo llamamos credo por ser la misma palabra de la fórmula latina, credo in unum Deum, creo en un único Dios, pero más científicamente se llama símbolo, que en griego significa resumen y o contraseña, porque el credo es un resumen de las verdades principales que profesamos los católicos y porque además es el distintivo de nuestra religión ante cualquier otra. El credo de los apóstoles fue retocado por los concilios de Nicea el año 325 y Constantinopla el año 381. Para aclarar la doctrina revelada frente a las herejías que entonces empezaban a aparecer, los padres de la Iglesia consideraron herejía toda creencia que negara el carácter trinitario de la divinidad, el gnosticismo, el arrianismo, el pelagianismo, entre otros. En el credo de Nicea se expresó explícitamente esta doctrina. Todos y cada uno de los artículos del credo son artículos de fe y dogmas para los católicos, y de cada verdad dogmática del credo derivan otros subdogmas o verdades de fe inherentes. La Iglesia Católica reconoce un total de 44 dogmas o verdades de fe agrupados en 8 grandes temas y que son una explicación de los 21 dogmas del credo: Dios, Jesucristo, la creación del mundo, el ser humano, María, el Papa, la Iglesia, los sacramentos y las realidades escatológicas. Protestantismo. En la teología protestante se distinguen frecuentemente verdades fundamentales sin aceptar las cuales no serían posible confesarse cristiano, esencialmente las declaraciones en el credo de los apóstoles y otras doctrinas, cuya aceptación sería optativa en la medida en que cada cristiano pueda juzgar los dogmas escriturales según su libre examen. Sin embargo, dependiendo de las distintas denominaciones, luteranismo, calvinismo, episcopalismo, etc., existen distintas verdades fundamentales dentro de las distintas iglesias. Islam. En el Islam, los dogmas están contenidos en el Aqidah, término equivalente a credo. Consiste en una serie de artículos de fe que aparecen claramente definidos en el Corán y sobre la verdad de los cuales las distintas tendencias doctrinales se muestran de acuerdo, aunque con diferencias en cuanto a su desarrollo e implicaciones. La religión musulmana se apoya en 5 pilares fundamentales: la profesión de fe, no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta; la oración, celebrada en comunidad o individualmente, 5 veces al día en dirección a la Meca con previa purificación udú; la limosna, recaudada como un impuesto calculado estrictamente en función de los beneficios anuales de cada persona y de los que de él depende, se destina al beneficio de los menos favorecidos. Ayunar el mes de Ramadán. Se trata de un mes del calendario islámico lunar destinado a ejercicios espirituales. Durante el mes de Ramadán no se debe ingerir alimentos ni bebida, así como abstenerse de toda práctica sexual y actitud o lenguaje obsceno o grosero durante las horas del sol. Y la peregrinación a la Meca, al menos una vez en la vida, si se tienen medios que lo permitan. Hinduismo.
El sistema de castas y el culto son dos aspectos muy importantes del hinduismo. Los hindúes creen en la reencarnación, samsara, es decir, que ellos regresan a la vida otra vez como animales o como personas. También creen en el karma. Karma significa que el comportamiento en la vida anterior afecta el lugar de las personas en esta vida y lo que hacen en esta vida determinará su lugar en la venidera. Si guardan las leyes de su casta, creen que nacerán de nuevo en una casta más alta. Creen que finalmente cesarán de vivir como personas para alcanzar el nirvana, convertirse en parte del dios Brahma, que no debe ser confundido con el dios Brahma, de 4 cabezas. Los renacimientos pueden continuar de manera interminable, ya que los hindúes nunca pueden estar seguros de haber hecho todo correctamente. La mayoría de los hindúes son vegetarianos, creen que los animales y los insectos tienen almas y por lo tanto no comen carne ni quitan la vida si lo pueden evitar. Piensan que la vaca es especialmente sagrada y por ello se les permite vagar libremente por las calles. Budismo. Aunque el budismo no se considera una enseñanza muy dogmática, sí tiene 3 conceptos importantes que usualmente lo definen: samsara, karma y nirvana, traídos del hinduismo por Buda, su fundador. Los budistas creen en la iluminación propia y de los demás por medio de la práctica de los principios ya mencionados. Los budistas no suelen hacer proselitismo, pero sí ponen sus enseñanzas a la disposición de quien esté interesado. Muchas personas toman las prácticas de la meditación o la filosofía de vida del budismo con la intención de mejorar sus vidas sin practicar el budismo como religión o filosofía. Me quedó clarísimo, un dogma es una verdad innegable en la que creo por fe y convicción. Los dogmas deben tener un origen divino, pero su socialización en la religión tiene fuertes arraigos y pactos humanos. Los que mencioné son de las religiones más grandes o sobresalientes. Sin embargo, todas las iglesias tienen formulados sus propios dogmas, los cuales estén equivocados o no, nos gusten o no, los entendamos o no, en una religión, una práctica espiritual, son prácticamente leyes divinas. Bueno, algo nuevo ya sabemos el día de hoy. Por favor, escribe un mensaje en esta publicación o manda algo por Messenger. Estoy feliz con todos los que hacen sus preguntas o simplemente quieren hablar de algo. Así que no te pierdas la oportunidad de hacerme saber tu valiosa opinión. Sigue la cuenta de Yoyo Jonás en Facebook, Instagram, Twitter y encuéntranos también en Spotify. Hasta el próximo viernes.